Todos hemos estado ahí, ¿no? Delante de la despensa, con una lata en la mano. Sí. Una de esas que, a ver, que quizás lleva ahí pues un tiempo. Y surge esa duda universal. ¿Esto se podrá comer todavía? Claro, Y no es solo una cuestión de si sabrá bien, es que es un tema de salud, de seguridad. es una duda completamente legítima, desde luego. Y por eso nos pareció tan interesante el material que tenemos para analizar hoy. Es un texto muy práctico, muy directo. Sí, Nos da una lista de 5 puntos clave para inspeccionar una lata y decidir con confianza si es segura o no. exacto. Y nuestra misión hoy es justo esa, desgranar esa lista. Porque no se trata solo de decir busca esto y esto otro, sino de entender el porqué detrás de cada consejo. Entender la ciencia que hay detrás. Eso es. Queremos construir un modelo mental de cómo estos sencillos pasos nos protegen de cosas bastante serias, como el botulismo, que de hecho se menciona en la fuente. Claro. Vale, pues vamos a desgranar esto. El primer punto es probablemente el más conocido, la hinchazón. La fuente es muy clara. Una lata no debe estar inflada o abombada. Parece obvio, pero ¿qué está pasando exactamente ahí dentro para que el metal se deforme? Pues lo que está pasando es la señal de alarma más visual e inequívoca de que algo va muy mal. Ajá. La hinchazón es un signo directo de actividad microbiana descontrolada. Ciertas bacterias, al encontrar un ambiente favorable dentro de la lata, empiezan a alimentarse del producto y a multiplicarse. Y como subproducto de su metabolismo, Liberan gases. exacto, liberan gases, gases como dióxido de carbono, por ejemplo. Exacto. Dióxido de carbono, hidrógeno. Y aquí es donde, donde entra en juego el gran villano de las conservas. La bacteria Clostridium botulinum. El del botulismo. Ese mismo. Es el ejemplo perfecto de un microorganismo anaeróbico, es decir, que prospera en ausencia de oxígeno. Un bote de conservas, herméticamente cerrado y sin aire, es su paraíso particular. Claro, no tiene competencia. Ninguna. Al multiplicarse, no solo produce el gas que hincha la lata, sino que también genera la toxina botulínica, que es una de las sustancias más letales que existen. O sea, que esa hinchazón no es solo una señal de comida en mal estado, es una sirena de alarma para un peligro potencialmente mortal. El gas no tiene por dónde escapar, y la presión empieza a aumentar. Precisamente. La presión interna sube y sube hasta que deforma el metal del envase, abombando la tapa o la base. Entiendo. Lo fascinante y terrible a la vez es que la lata, que debería ser un contenedor seguro, se convierte en un pequeño bioreactor que nos avisa del peligro. ¡Qué imagen! Es que es así. La propia estructura que protege el alimento se transforma en el indicador de que esa protección ha fallado desde dentro. Espera, eso me hace pensar, ¿podría una lata llegar a explotar por esa presión? ¿O el metal siempre cede antes? Es una pregunta excelente. Es muy raro que explote de forma violenta como en las películas, pero la presión puede ser tan fuerte que al intentar abrirla, el contenido salga proyectado con fuerza. Vaya. Por eso la regla de oro es inequívoca. Ante una lata hinchada, no hay duda posible. Se descarta inmediatamente, sin siquiera intentar abrirla. El riesgo no merece la pena en absoluto. Entendido. Ahora, esto me lleva a otra duda común. ¿Qué pasa con las abolladuras? Mucha gente las confunde con la hinchazón. ¿Es lo mismo? No. Y es una distinción crucial. Una bolladura es el resultado de una presión externa, un golpe. Vale. La hinchazón es por presión interna. Una bolladura normal en el cuerpo de la lata no suele ser un problema. El peligro con las abolladuras está si son muy profundas y sobre todo si están en las juntas. En los bordes, arriba o abajo. Eso es, en los bordes. Una bolladura afilada en la junta puede haber comprometido el sellado hermético. Pero la hinchazón siempre es una señal de peligro biológico interno. Perfecto. Queda clarísimo. La hinchazón es la señal de un problema que nace dentro. Pero, ¿qué pasa si el peligro viene de fuera? Me refiero a algo como el óxido, que también mencionaba la fuente. Ajá. Tengo que admitir que a mí siempre me ha parecido más un defecto estético que otra cosa. Si veo una manchita, a veces la ignoro. Es una reacción muy común, pero el óxido puede ser mucho más que una mancha fea. Es en esencia la corrosión del metal. Claro. Y cuando el óxido es profundo, se convierte en el enemigo número 1 del sellado hermético. Imagínalo como si fuera un cáncer para el metal de la lata. Entiendo. Empieza en la superficie, pero si avanza, puede crear microperforaciones. Microperforaciones. O sea, agujeros diminutos invisibles.
Exacto, a menudo invisibles a simple vista, pero son suficientes para romper la barrera. El principio fundamental de las conservas es crear un ambiente estéril y completamente aislado del exterior. Claro, el aislamiento. Una microperforación es una puerta de entrada. Por ahí no solo entra oxígeno, que puede degradar las vitaminas y el sabor, sino que también entran esporas de moho, levaduras, bacterias del ambiente, de todo. Entonces, esa pequeña mancha de óxido que ignoramos podría ser la responsable de que el contenido se contamine y todo el proceso de esterilización no habría servido para nada. Exactamente. La esterilidad se pierde y el alimento queda expuesto. Esto plantea la pregunta clave. ¿Sigue intacta la barrera que protege la comida? Ya. Un óxido profundo, especialmente en las juntas, nos obliga a dudar de la respuesta. Si al rasparlo se deshace o deja un pequeño hoyo, la seguridad ya no está garantizada. El envase ha fallado. Vale, ya hemos superado la inspección exterior. La lata no está hinchada y no tiene un óxido preocupante. Decidimos seguir adelante y llega el momento de la verdad. La abrimos. Ajá. El tercer consejo de nuestra fuente es fijarse en el color del producto. Dice que si el color no es el esperado, es mala señal. Esta es nuestra primera pista visual sobre el estado del contenido en sí. Una alteración significativa del color nos indica que han ocurrido reacciones químicas o biológicas, anómalas, dentro de la lata. Vale. Puede deberse a varias causas. Si el vacío se perdió, como comentábamos con el óxido, el oxígeno que ha entrado puede haber oxidado los pigmentos naturales del alimento. Como cuando una manzana cortada se pone marrón al aire libre, ese mismo proceso. Es un proceso muy similar, un pardeamiento por oxidación. Pero también puede ser algo más preocupante. La propia acción de las bacterias y sus enzimas sobre los compuestos del alimento puede destruir o modificar los pigmentos. Y eso da como resultado colores extraños. Colores extraños, apagados o directamente desagradables. Es una prueba visual de que el proceso de conservación ha fallado y el producto se está degradando activamente. Así que si mis melocotones en almíbar, que deberían ser de un naranja brillante, tienen un aspecto grisáceo o pardo, Mala señal. esa es mi señal visual de que algo ha ido mal después de que la lata fuera sellada. Precisamente. Es la evidencia de que la química interna ha cambiado de forma indeseada. Nuestros ojos, en este caso, nos dan una información valiosísima sobre la estabilidad del producto. Entiendo. Si el color no es el que nuestra memoria y experiencia nos dicen que debería ser, nuestro cerebro debería activar una alarma interna. De acuerdo. Y esto me lleva al cuarto punto, que personalmente me parece fascinante porque es algo que siempre he dado por hecho, sin pensar. El sonido al abrir. El psst. Ese mismo, el past. Todos conocemos ese sonido característico al clavar el abrelatas o al tirar de la niña. La fuente nos dice que la ausencia de este sonido es una señal de alerta. Yo siempre supuse que era aire saliendo, pero ¿qué está pasando realmente ahí? Es una suposición lógica, pero en realidad ocurre justo lo contrario. ¿Ah, sí? Ese silbido es la prueba sonora de que el vacío se ha mantenido intacto y es el aire exterior el que está entrando bruscamente. A ver, explícame eso. Las conservas se envasan al vacío. Esto significa que se extrae la mayor parte del aire del interior justo antes de sellarlas herméticamente. Y esto crea una presión interna mucho más baja que la presión atmosférica que nos rodea. Entiendo. ¿Es como si la lata estuviera constantemente chupando hacia adentro por la diferencia de presión? Esa es una forma excelente de visualizarlo. Por eso las tapas de los botes de cristal con botón de seguridad están hundidas. Claro. Al abrir la lata y perforar el metal, creamos una abertura. El aire del exterior, que está a una presión mucho mayor, se precipita hacia adentro para igualar la presión. Ese flujo rápido de aire es lo que produce el silbido. Ajá. Claro. Entonces, si no hay sonido... Si no hay sonido, significa que la presión interior y exterior ya eran iguales en el momento de abrirla. El vacío se perdió. Exacto. El vacío se perdió en algún momento anterior. El aire ya había entrado previamente, ya fuera por un golpe, un defecto de fábrica o, como decíamos antes, una microperforación por el óxido. Ahora todo encaja. El óxido crea el agujero rompe el vacío y la ausencia del psst es la prueba de que el vacío se rompió. Es una cadena de fallos. Es una cadena de fallos perfecta. La ausencia de ese sonido es la confirmación auditiva de que la principal barrera de defensa de la lata, su atmósfera de vacío, fue violada. Ya. El alimento ha estado expuesto aunque la lata pareciera cerrada. Es un detalle acústico que nos cuenta toda la historia. Increíble. Nos queda el último punto, la última línea de defensa, y quizá la más instintiva de todas, el olor. Ajá.
La fuente es muy específica aquí. Dice que un mal olor, especialmente si recuerda a huevos podridos, es una señal definitiva para desechar el producto. Aquí entramos en el terreno de nuestra biología más primaria. El olfato es una de nuestras herramientas de supervivencia más antiguas y eficaces. Y ese olor a huevos podridos tiene una explicación química muy concreta. ¿Sí? ¿Cuál es? Es causado por el sulfuro de hidrógeno, un gas que se produce cuando las bacterias anaeróbicas descomponen los aminoácidos que contienen azufre, que son muy comunes en las proteínas de los alimentos. O sea, no es que huela mal, es que estamos oliendo, literalmente, la firma química de la descomposición de las proteínas. Es el olor de la putrefacción. Exacto. Es la firma olfativa de la putrefacción avanzada. Es una señal de alarma potentísima que la evolución nos ha grabado a fuego en el cerebro. Si algo huele así, nuestro instinto nos grita, peligro, no comas esto. Clarísimo. En el caso de las conservas, es la confirmación final e irrefutable de que hay una contaminación bacteriana grave y activa. ¿Y qué pasa con otros olores? ¿Un olor simplemente raro o agrio? Cualquier olor agrio, rancio, metálico o simplemente extraño que no se corresponda con el producto debería ser suficiente para descartar la lata. Pero el de huevos podridos es el no va más del peligro. La línea roja. La línea roja definitiva. Si una lata ha pasado la inspección visual y la sonora, pero falla estrepitosamente en la prueba olfativa gana, sin excepciones. Entonces, si juntamos todas las piezas, hinchazón, óxido, color, sonido y olor, no es una lista de comprobación aleatoria. Es más bien como un sistema de diagnóstico forense con múltiples capas, ¿no? Totalmente. Es un sistema brillante por su sencillez y eficacia. Si lo conectamos con el panorama general, estamos realizando un análisis completo del estado de la conserva, paso a paso. Claro. La lista nos guía para revisar primero la integridad del envase desde fuera, buscando signos de problemas internos, como la hinchazón, o de vulnerabilidad externa, como el óxido. Después, pasamos a evaluar la atmósfera interior de la lata con el oído. Eso es. El sonido al abrirla evalúa si el ambiente protector del vacío se ha mantenido, la integridad atmosférica. Y finalmente, una vez abierta, usamos nuestros sentidos más directos para evaluar la integridad del producto en sí. La vista para el color y el olfato para el olor. Exacto. Cada punto evalúa una posible brecha de seguridad en un eslabón diferente de la cadena de conservación. Y al seguir estos pasos, como decíamos al principio, estamos construyendo nuestra mejor defensa casera contra intoxicaciones graves como el botulismo, ese gran fantasma que se esconde detrás de las conservas en mal estado. Precisamente, esta lista de 5 pasos es una herramienta de prevención simple, gratuita y al alcance de cualquiera. Es conocimiento práctico que nos da poder y control sobre nuestra propia seguridad. Perfecto. Pues a modo de resumen, para que se nos quede grabado a fuego, el mantra para la próxima vez que estemos frente a esa lata dudosa en la despensa es un análisis en 3 actos. Me gusta. Acto 1, el exterior. Mirar que no esté hinchada ni tenga óxido profundo en las juntas. Acto 2, la apertura. Escuchar ese psst que nos confirma que el vacío estaba intacto, fundamental. Y acto 3, el interior. Comprobar que el color sea el correcto y sobre todo que el olor sea el que debe ser. Es un resumen excelente, y creo que es importante concluir reforzando una idea. Aunque la tecnología de enlatado moderna es extremadamente segura, Sí, los incidentes son muy raros. muy raros, pero la vigilancia personal sigue siendo fundamental. No se trata de tener miedo a las conservas, sino de tener la información para consumirlas con confianza. Este conocimiento nos empodera. Totalmente de acuerdo. Y este análisis, que nos ha enseñado a identificar las señales de peligro en un alimento sellado, quizás nos deja con una reflexión final. A ver. Es curioso. Hemos hablado de una tecnología que tiene más de 200 años, el enlatado, una maravilla de la ciencia. Y sin embargo, después de toda esa tecnología, el veredicto final sobre su seguridad todavía depende de la tecnología más antigua y sofisticada que poseemos, nuestros propios sentidos. Es una idea muy potente. La próxima vez que se abra una lata, quizás no solo se piense en si es segura, sino en toda la ciencia que la hace posible, y en cómo la vista, el oído y el olfato siguen siendo nuestra última e insustituible línea de defensa.